Vamos a ver, todo arranca con un hecho innegable y la verdad bastante desconcertante, un sepulcro que aparece vacío. A partir de ahí, de ese silencio de piedra, nacen dos relatos que no podrían ser más opuestos. Uno que habla de un milagro y otro de una conspiración. Y claro, ahí está la gran pregunta, ¿no? Tenemos un sepulcro vacío, ¿qué pasó exactamente? Esta cuestión no es solo el principio de un misterio antiquísimo, es el punto de partida de dos maneras radicalmente distintas de entender lo que es real. La primera historia, la primera versión, nos llega a través de sus primeros testigos. Son unas mujeres que, de repente, salen corriendo, huyendo de ese sepulcro. Pero ojo, no huyen solo de un sitio, huyen de una contradicción que llevan dentro. Una mezcla brutal de pánico y una euforia desbordante que da origen al primer relato. Y es que los textos insisten mucho en esta dualidad. Hablan de asombro y júbilo por un lado y de miedo y alegría por otro. Es precisamente de esa tormenta de emociones, de esa incapacidad para procesar lo que están viendo, de donde surge la primera narrativa. Y esto nos lleva directamente a la primera historia, que según cuentan no fue para nada algo planeado. No es el fruto de una estrategia, sino la consecuencia de un encuentro que nadie esperaba, un encuentro directo y muy personal. Es solo una palabra, un saludo de lo más normal en mitad del camino. Alegraos. Pero según el relato, esa palabra lo cambia todo. Actúa como un catalizador. El miedo no es que desaparezca de golpe, pero queda en un segundo plano, eclipsado por una misión que acaba de nacer en ese mismo instante. Y justo con esa palabra, ¡pum!, llega la instrucción. De repente, su papel da un giro de 180 grados. De ser testigos paralizadas por el miedo, se convierten en mensajeras con un propósito tan claro que lo eclipsa todo lo demás. Así que, en el fondo, el corazón de este primer relato es eso, la experiencia personal. No hay pruebas físicas, no hay nada que se pueda demostrar a un observador externo, pero para quienes lo viven, se convierte en una verdad tan sólida como la propia piedra del sepulcro. Y ahora damos un giro completo y nos vamos a la segunda historia. Es literalmente el reverso de la primera. Y lo más fascinante de todo es que no existiría sin ella. Nace como una reacción, como una contramedida para anularla. Claro, el rumor de ese encuentro empezó a correr como la pólvora. Para las autoridades, esto no era una buena noticia. ¡Qué va! Era una amenaza directa. Por eso sintieron la necesidad de fabricar un contrarrelato. Y además, tenían que hacerlo, pero ya. Fijaos bien en el procedimiento, porque no es para nada improvisado, es deliberado, es metódico. Y el detalle del soborno con oro es clave, porque nos enseña las tensiones políticas y religiosas tan enormes que había en esa época. No se intenta rebatir con argumentos, no, se tapa por pura conveniencia. Y esto es lo que las fuentes describen como una mentira institucional. Es un mecanismo de defensa que hemos visto 1000 veces en la historia. Un sistema que, cuando se enfrenta a algo que no puede controlar o explicar, prefiere financiar la duda antes que arriesgarse a perder el control. Y ahora sí que llegamos al punto álgido de este análisis. El momento en el que estas dos historias, estas dos visiones de la realidad, chocan de frente. Vamos a ponerlas cara a cara, a ver qué tenemos. Por un lado, una historia que brota de la experiencia, que habla de vida, de esperanza y que se contagia con alegría. Y por el otro, una que se fabrica con dinero, que habla de un robo y que se impone para controlar la situación. Es, como dicen las propias fuentes, el poder de la vida recuperada frente a la fragilidad de la mentira institucional. Mirad, esta cita de la fuente es que va directa al corazón del asunto. Nos muestra que el conflicto no va solo de qué pasó en una tumba, sino de dos posturas totalmente opuestas ante lo que no podemos explicar. Vale, entonces la pregunta del millón es: ¿y todo esto a nosotros qué? O sea, ¿por qué este choque de narrativas de hace 2000 años sigue importando hoy? Pues la conclusión clave que extraen las fuentes es una llamada al discernimiento, o sea, a tener la capacidad de distinguir entre un testimonio que nace de una experiencia real y una narrativa construida con una agenda oculta, diseñada para que nada cambie. Y esto lo que hace es convertirlo en una elección que no fue solo cosa del pasado. Es una decisión que se repite constantemente. Cada generación, y de hecho cada persona, se enfrenta a esto una y otra vez con la información que recibe. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire, para darle unas cuantas vueltas. Ante un relato que surge de forma espontánea y otro que se construye a propósito, ¿cuál de los dos está realmente diseñado para que nos lo creamos? La respuesta quizás define lo que entendemos por la verdad misma. Bienvenidos a El Debate. Quiero que os imaginéis por un momento que vais caminando por la calle y de repente presenciáis un evento completamente imposible.
Algo que rompe de golpe y porrazo todas las leyes de la física. Vale. Digamos, por ejemplo, que la gravedad deja de funcionar por 10 segundos completos. Tú flotas, los coches flotan, todo el mundo se eleva. Y a la mañana siguiente, las autoridades gubernamentales no emiten un comunicado negando que exista la gravedad, ni siquiera intentan explicar el fenómeno científicamente. Claro, silencio total. Exacto. En lugar de eso, de una manera mucho más oscura, empiezan a repartir sobres con dinero en efectivo a cualquiera que se haya asomado por la ventana. ¡Ostras! Sí, con la única condición de que repitan por ahí que todos sufrieron una alucinación colectiva provocada por un escape de gas. Es una imagen realmente sugerente. Porque, a ver, fíjate que el instinto humano natural ante lo inexplicable suele ser la negación rotunda. O sea, intentamos racionalizar el caos mediante la lógica siempre. Eso es. Pero claro, cuando la respuesta inmediata del sistema es directamente la transacción financiera, es decir, la compra deliberada del silencio, la cosa cambia por completo. Totalmente. Ya no estamos hablando de un simple malentendido o de un error de percepción de la gente, sino de un encubrimiento premeditado. Es una decisión muy consciente de tapar la realidad. Exacto. Y por muy de ciencia ficción que suene esto de la gravedad, este es exactamente el escenario que plantea el texto que analizamos en esta sesión. Estamos hablando de Mateo 28, concretamente los versículos del 8 al 15. Sí, un texto fascinante. Un evento teóricamente imposible choca de frente con la maquinaria burocrática del encubrimiento. En apenas unas líneas, el texto contrasta dos narrativas simultáneas. Por un lado, la experiencia directa y cruda de las mujeres ante el sepulcro vacío, y por el otro, la versión oficial minuciosamente construida mediante el soborno a los centinelas romanos. Y eso, nos lleva a la gran pregunta de nuestro análisis de hoy. ¿Estamos ante un texto que funciona principalmente como una declaración sobre la victoria absoluta e innegable de lo sobrenatural sobre la fragilidad humana? ¿O por el contrario es en el fondo un manual sociológico sobre cómo el poder político manipula lo que creemos? Exactamente. Y a ver, yo voy a argumentar que el texto establece un choque insalvable donde la verdad objetiva de la vida recuperada expone la extrema debilidad de las mentiras institucionales. Bueno, pues yo sostendré la postura contraria, lógicamente. Creo que el enfoque casi obsesivo que el texto le da a las tensiones políticas, al soborno y a esa elección final de que cada generación debe decidir, revela una profunda meditación sobre la guerra de narrativas. Para mí es un tratado sobre cómo se moldea la percepción histórica. A ver, para sentar las bases de mi postura, y no perder a nadie con términos muy complejos. Cuando digo que este texto es una declaración, ontológica, me refiero a que habla del ser, de la propia naturaleza de la realidad. Sí, de lo fundamental. Eso es. El documento describe la resurrección no como una metáfora bonita o poética, sino como un hecho empírico que cambia, literalmente, las reglas del universo. La muerte ya no es el final de la línea, es el umbral. Y fíjate en cómo el material trata a los soldados y al palacio. A ver. En ningún momento les otorga el estatus de rival legítimo. O sea, su versión no es un punto de vista alternativo que debamos considerar. El texto la cataloga directamente como una falsedad financiada por el pavor del sistema. Ya. Es decir, el mensaje central es que, ante la percepción directa de una verdad, con mayúsculas, tan aplastante, pues la mentira institucional se desmorona porque es inherentemente frágil. Lo imposible simplemente había vencido. Vale. A ver, entiendo por dónde vas, pero yo lo leo desde un prisma mucho más centrado en la sociología del poder. Al analizar el material, lo que me resulta extraordinariamente revelador es que si la victoria fuera tan absoluta e innegable como dices, ¿Sí? Pues el texto no perdería tanto tiempo explicando la mecánica del engaño. Pero lo hace. Describe un proceso burocrático, deliberado y muy transaccional. O sea, la reunión de urgencia en el palacio, el diseño de la cuarta dama al robo, la entrega de, literal, grandes sumas de oro a los soldados. Ya, pero eso es para evidenciar su miedo. Bueno, pero para mí esto refleja una lucidez tremenda sobre cómo opera el poder político real. El texto nos advierte que la verdad empírica, por muy milagrosa que sea, a menudo se asfixia bajo capas de conveniencia institucional. Por tanto, el peso del relato recae en el oyente, en esa idea de que cada generación decide qué historia creer.
A ver, poniéndome un poco en el lugar de quienes nos escuchan, me cuesta reconciliar esto que planteas con la fuerza real del texto. Si ambos reconocemos que hay un choque brutal de narrativas, el primer paso tiene que ser analizar la naturaleza de esa verdad. Claro. Tú hablas de que el texto asume que la mentira puede asfixiar la verdad empírica, pero, sinceramente, ¿realmente crees que el material le da tanto crédito al engaño? Sí, sí, absolutamente. Y creo que es justo el punto ciego de esa lectura ontológica que tú propones. Esa lectura asume que como ha ocurrido un milagro que rompe la física, pues la verdad va a triunfar inevitablemente por su propio peso, que todo el mundo verá la luz. Hombre, es que es un milagro físico. Ya, pero el propio texto cuestiona esa inevitabilidad. Fíjate en un detalle crítico. El sistema decide financiar la duda. Y debemos entender muy bien cómo funciona esto, porque la duda financiada es un mecanismo sumamente efectivo a nivel social. A ver, ¿cómo justificas eso? Es que no necesitas convencer a la población de una historia alternativa que sea perfecta, redonda y sin fisuras, para nada. Solo necesitas enturbiar las aguas. Es exactamente lo que hoy llamaríamos campañas de desinformación. Se crean, y cito el análisis del material, rumores diseñados para perpetuar el vacío del alma. Espera. El vacío del alma. Explícame cómo encaja eso en una campaña política de desinformación. Pues funciona creando cinismo. O sea, si tú bombardeas a una población con suficientes rumores cruzados, que si fueron los discípulos, que si los guardias se durmieron, que si fue un robo, la gente al final se agota mentalmente. Ya, tiran la toalla. Exacto, ya no buscan la verdad. Se instalan en ese vacío, en el típico, nunca sabremos qué pasó realmente. Y si la victoria de lo sobrenatural fuera tan aplastante, sociológicamente hablando, esos rumores no tendrían ninguna eficacia, se evaporarían en el acto. Sin embargo, el texto nos advierte sobre ellos explícitamente, reconociendo que ese vacío es una herramienta política brillantemente ejecutada para anestesiar esa percepción directa de la que tú hablas. Hombre, a ver, entiendo el mecanismo sociológico que describes, es muy lógico hoy en día, pero no te compro que el texto le dé ese nivel de poder real a la mentira institucional. Déjame plantearlo con una analogía, para ilustrar por qué veo al sistema tan sumamente frágil aquí. Venga, a ver esa analogía. Piensa en la maquinaria de ese palacio como si fuera una presa monumental, ¿vale? Construida con miles de toneladas de hormigón. Y de repente esa presa se agrieta de lado a lado, porque está intentando contener nada más ni nada menos que todo el océano Atlántico. Vale. En lugar de asumir que la presa ha colapsado por completo y que el paradigma ha cambiado, ¿qué hacen los líderes? Corren a intentar tapar las grietas del hormigón metiendo moneditas de oro en las fisuras. Bueno, es un acto ridículo. Es patético. O sea, es intentar achicar el agua del mar con un cubo de playa. El texto expone esto para despojar al poder institucional de toda su supuesta grandeza. Son simples compradores de silencio actuando a la desesperada frente a una piedra que literalmente ya ha sido movida. A ver, la analogía de la presa es buenísima. Visualmente es muy potente. Lo reconozco. Pero tiene una trampa inmensa. ¿Así? ¿Cuál? Pues que asume que el océano inunda el pueblo inmediatamente y que todos los habitantes de Judea ven el agua con sus propios ojos de golpe. Pero es que eso no es lo que dice el texto. En el relato, solo unas pocas mujeres experimentan ese océano directamente, corriendo por el camino entre el asombro y el júbilo. Para el resto de la población, para el ciudadano de a pie, no hay ningún océano visible. Lo único que hay es una tumba vacía y dos historias contradictorias sobre por qué está vacía. Vale, es un buen matiz, te lo concedo, pero... Es que ahí está el quid de la cuestión. Por eso, el soborno no es un acto ridículo, ni patético como dices. Es un movimiento táctico maestro. La gente del pueblo no ve el océano, solo ve a las autoridades. Autoridades que tienen el prestigio y el monopolio de la verdad pública, diciendo con muchísimo aplomo que hubo un robo. Ya. Si la experiencia de esas pocas mujeres fuera suficiente para transformar el mundo por sí sola de un día para otro, el autor no habría gastado valiosos versículos en diseccionar el comité de crisis del palacio. La existencia de estas versiones interesadas demuestra que la batalla real, a nivel humano, no se libra en el sepulcro, se libra en la mente pública. Me parece una objeción incisiva, de verdad que sí. Pero permíteme darle la vuelta.
porque creo que el propio mecanismo del soborno te contradice si lo analizamos a fondo. Profundicemos un poco en esto. Venga. Si el sistema fuera tan poderoso y controlara tan bien la narrativa, ¿por qué necesita pagar? O sea, el detalle del oro está ahí como la prueba de cargo definitiva de su extrema debilidad. El texto dice que inventan un robo inexistente para justificar una ausencia. Sí. Cuando un gobierno o la institución que sea tiene que justificar una ausencia evidente, no hay cuerpo, la piedra está movida, y resulta que se queda sin argumentos lógicos, lícitos o científicos, recurre al dinero. El dinero en este contexto no es señal de control estratégico, es la herramienta de los que han perdido el debate de los hechos. Bueno, pero ganan el debate público, que es el que verdaderamente importa sociológicamente hablando. Pero solo temporalmente y a base de pavor. El sistema no está demostrando astucia burocrática, está demostrando terror visceral. Imagínate la escena histórica. Tienes a guardias romanos, tíos entrenados para matar, curtidos en la disciplina militar más estricta del mundo antiguo, donde dormirse en la guardia, se castigaba con la ejecución. Exacto, pena capital. Y sin embargo, las autoridades religiosas judías tienen que sobornarlos con grandes sumas y además prometerles protección diplomática ante el gobernador Pilato. ¿Tú sabes el nivel de desesperación que hace falta para que un sistema institucional entero se ponga de rodillas ante unos soldados rasos, prometiéndoles impunidad por una falta capital? El texto no pone el oro al mismo nivel que la resurrección, para nada. Usa el oro para humillar al sistema. Muestra que la mentira es el último refugio patético de unos líderes consumidos por el miedo a la verdad empírica. A ver, es que precisamente porque el sistema es capaz de hacer todo eso que acabas de describir, es por lo que no podemos subestimarlo bajo ningún concepto. Tú lo llamas desesperación. Yo lo llamo eficacia estructural. Buf, ¿eficacia estructural? Sí. Fíjate en lo que acabas de explicar sobre los soldados. Unos soldados romanos se exponen a la pena de muerte por admitir que se durmieron. ¿Por qué demonios aceptan el trato? Pues porque el oro y la promesa de protección institucional pesan más que la verdad. Ya, pero... Incluso para los hombres que estuvieron allí sintieron el terremoto. Ese es el retrato desolador de la condición humana que pinta el texto. El sistema no necesita tener la razón objetiva, solo necesita tener la capacidad de coaccionar. Nos está diciendo claramente, ojo, cuidado, la verdad empírica puede ser secuestrada. Vale, te sigo. Cuando el material nos advierte sobre el peligro de perpetuar ese vacío del que hablábamos, está reconociendo una realidad muy aterradora, y es que la propaganda funciona. El sistema prefiere financiar la duda y asumir un riesgo diplomático enorme con Roma antes que aceptar lo sobrenatural. Claro, porque les desmonta el chiringuito. Exacto, porque aceptar lo sobrenatural implica la disolución inmediata de todo su esquema de poder. Así que el oro no es debilidad, es una maquinaria de supresión letal y calculada. ¿Sabes? Seguramente quienes nos escuchan pensarán que ambos bandos tienen sentido empírico aquí, pero sinceramente creo que tu línea de razonamiento deja fuera el mandato más importante de todo el material. A ver. Si nos quedamos solo en la batalla sociológica entre el oro y la propaganda romana, nos perdemos la resolución del conflicto. Analicemos el impacto final que el texto exige a quien lo recibe. El material introduce un concepto fundamental que es la madurez. A ver cómo defines esa madurez en este contexto histórico. Directa de la verdad. Para mí, este es el punto de inflexión. Aquí es donde el texto se planta. Se niega a ser un simple tratado de sociología sobre la desinformación de la época y reclama su dimensión absoluta. Ya, el mandato final es imperativo total. Se urge a las mujeres a llevar la noticia con valentía, porque aquel que se apareció vive para siempre. Esa fisicalidad, ese vivir para siempre, aniquila cualquier relativismo moderno. No estamos en un debate televisivo donde dos historias compiten en igualdad de condiciones de audiencia. Claro, pero... Estamos hablando de una verdad viva, recuperada, que exige valentía frente a una estructura muerta que, sinceramente, solo sabe emitir facturas y propagar rumores. Es un argumento muy bonito, es muy poético, de verdad. Pero, francamente, no creo que capte la gravedad de la premisa sociológica del texto. Yo ofrezco una lectura totalmente contrapuesta de esa misma conclusión. Vamos a fijarnos en la afirmación literal del análisis, esa que dice cada generación decide qué historia creer. Sí. O sea, esa sola frase
Es de un realismo radical, casi descarnado, te diría. Admite de facto que la mentira institucional puede ganar la partida, puede dominar el imaginario colectivo de una sociedad entera durante décadas o incluso siglos. Hombre, ganar. Sí, ganar. Si la victoria ontológica de la resurrección anulara verdaderamente todo relativismo de un plumazo, como tú defiendes con tanta vehemencia, pues la decisión de cada nueva generación sería irrelevante. No habría nada que decidir. La verdad brillaría por sí sola y punto. Es que la decisión existe porque los seres humanos somos inherentemente libres de rechazar la verdad. No porque la mentira tenga la misma categoría ontológica o la misma fuerza. Pero fíjate bien en las implicaciones de lo que se exige al lector. La exigencia de ignorar los rumores implica obligatoriamente que esos rumores tienen una fuerza de gravedad enorme y además constante en el tiempo. Atraen a la gente irremediablemente. Bueno, atraen a quien se deja. La advertencia sobre no perpetuar el vacío del alma no está dirigida a un peligro imaginario o a, yo qué sé, un monstruo de debajo de la cama. Se dirige a una amenaza estructural permanente. La madurez de la que hablas, vista desde la sociología del texto, no es solo darte cuenta de que ha ocurrido un milagro y ya está. ¿Y qué es entonces? Es un acto de resistencia activa. Resistencia diaria y agotadora contra la manipulación sociopolítica de los hechos evidentes. Totalmente de acuerdo en que es un acto de resistencia, sí. Pero, a ver, te hago una pregunta clave. ¿De dónde saca el ser humano el ímpetu para esa resistencia tan agotadora? Si el vacío tiene tanta fuerza de gravedad como dices, ¿por qué no somos todos absorbidos por él irremediablemente? El texto responde a esto de manera magistral, volviendo a lo físico, a lo tangible. Recuerda la secuencia. Las mujeres van por el camino de tierra y de repente escuchan el alegraos. El saludo directo en el camino es el antídoto perfecto contra la oscura negociación en el palacio. A ver, explícame un poco mejor esa contraposición. Pues piénsalo así. El poder político necesita un comité a puerta cerrada, horas de debate, estrategas de crisis y cofres llenos de oro para crear un cortafuegos artificial. O sea, requiere un esfuerzo titánico mantener la mentira viva. Vale. En cambio, la experiencia directa del Alegraos no requiere financiación estatal. No hay sobresueldos, requiere encuentro, requiere unas manos temblorosas aferrándose a unos pies en medio de un sendero de tierra. El texto no nos dice que estudiemos la estructura del poder corrupto, nos ruega que escuchemos la voz de quienes han tenido el encuentro. Ya, entiendo el contraste. La burocracia se sustenta en una ausencia, en tapar el sepulcro vacío con historias baratas de robos nocturnos. La fe de estas testigos, por el contrario, se fundamenta en una presencia aplastante. Esa fisicalidad, esa irrupción violenta de la vida recuperada, es lo que hace que la mentira del Sanedrín carezca de sustancia última. Es solo, no sé, ruido blanco intentando tapar una sinfonía. Me encanta cómo opones la ausencia burocrática del palacio con la presencia física del camino. Es muy gráfico, pero, y aquí vuelvo inevitablemente a mi tesis. La genialidad brutal de este material radica precisamente en cómo equilibra esa fisicalidad innegable del Alegraos con la persistencia, casi de pesadilla, del engaño humano. A ver. Tú te enfocas mucho en las mujeres adorando en el camino de tierra, que es, sin duda alguna, la cima espiritual y emocional del relato. Pero no podemos ni debemos desviar la mirada de la sala del palacio, porque allí están los centinelas. Sí, los cobardes del palacio. Pero ojo con esto. Esos centinelas compartieron la fisicalidad del milagro. El texto previo a estos versículos dice explícitamente que temblaron y quedaron como muertos ante el evento. Ellos también presenciaron la irrupción de lo imposible en primera fila. Cierto, es verdad. Y aún así... Aún así, ese es exactamente mi punto. A pesar de haber presenciado un evento que rompe la realidad en pedazos, aceptan silenciar su propia percepción sensorial a cambio de estabilidad, dinero en efectivo y conveniencia política. Ya, es un retrato oscuro y profundamente desolador. El autor nos está demostrando, con un realismo gélido, que presenciar un milagro empírico no te inmuniza en absoluto contra la corrupción. Los guardias vieron la piedra moverse, sintieron el terror absoluto de lo sobrenatural en sus carnes y al día siguiente su testimonio estaba en el mercado listo al mejor postor. Por eso insisto tanto en que el texto es, en su núcleo duro, una exploración epistemológica. Nos advierte que incluso la evidencia más rotunda, la más innegable, puede ser sacrificada alegremente en el altar del dinero y del estatus social. Bueno, a ver,
Pero la actitud mercantilista de los guardias no debilita la verdad del evento. De hecho, yo diría que subraya lo que vengo diciendo sobre quién tiene realmente el poder final aquí. Los guardias venden su silencio porque, para empezar, no tienen ninguna lealtad hacia la verdad. Claro, son mercenarios. Exacto. Son simplemente herramientas de un sistema que, como hemos dicho antes, prefiere financiar la duda. Pero mira el contraste masivo que hace el texto aquí. Frente a esos soldados profesionales armados hasta los dientes, pone a unas mujeres. Sí. Mujeres que, en el contexto del siglo I, hay que recordarlo, no tenían oro, no tenían influencia militar, carecían de derechos políticos básicos y su testimonio ni siquiera era legalmente válido en un tribunal. O sea, no son nadie a los ojos del mundo de entonces. Nada. Cero. Y sin embargo, el texto las convierte en las portadoras de la piedra angular de la nueva realidad. Esa asimetría es clave, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, el texto contrasta deliberadamente el silencio comprado, estéril y cobarde de los hombres armados en los pasillos del palacio con el mandato empoderador dado a las mujeres en el camino. No temáis, id y avisad a mis hermanos. Ese mandato de propagar la noticia sin demora es lo que pulveriza a largo plazo el efecto de los sobornos. El palacio intenta contener el océano con muros de mentiras, volviendo a mi analogía, pero el camino polvoriento se convierte en la principal arteria por la que fluye un paradigma totalmente nuevo. El mensaje de que la muerte fue el umbral se abre paso, no por el poder humano o militar de sus mensajeras, sino por la fuerza intrínseca de la verdad que portan. A ver, estoy de acuerdo en el simbolismo evidente de esa simetría de poder. Es innegable en el texto, pero te diría que precisamente esa profunda desigualdad es lo que convierte este relato en una obra maestra política, no solo religiosa. ¿Política? A ver. Piénsalo bien. Tienes, por un lado, a toda la maquinaria del status quo, el palacio, el templo, la jerarquía religiosa, el oro y las espadas del Imperio Romano, todos colaborando activamente en una ficción muy conveniente para no perder sus sillas de poder. Sí, una coalición del miedo. Exacto. Y por otro, tienes a testigos marginales, sin estatus jurídico alguno, corriendo despavoridas, pero con un mensaje enormemente subversivo para el sistema. Cuando el texto nos ruega no permitir que las versiones interesadas ahoguen la verdad empírica, no nos está dando solo doctrina teológica, nos está dando, literal, un manual de supervivencia contra la propaganda de Estado. Ya veo por dónde vas. Nos advierte, generación tras generación, que las narrativas oficiales muy a menudo se construyen única y exclusivamente para tapar los vacíos y para proteger los intereses de los que mandan. Y fíjate, el simple hecho de que haya que movilizar tanto capital económico para difamar a unas mujeres sin estatus revela, según el propio texto, el impacto masivo que tuvo el evento. Totalmente. El poder no abre la caja fuerte para sobornar por una nimiedad sin importancia. Soborna, y soborna fuerte, cuando los cimientos de su mundo tiemblan. Bueno, creo que estamos llegando al núcleo de la cuestión, y es un buen momento para recapitular nuestras posturas a la luz de todo este intercambio, que francamente ha sido fascinante. Sí, sin duda. Desde mi perspectiva, tras analizar cada detalle del texto, yo me mantengo firme en que este material ilustra, por encima de cualquier otra consideración, la victoria incuestionable de la vida recuperada y la nueva realidad ontológica. La atención detallada que el autor presta a las maquinaciones del palacio y al pago a los soldados no está ahí para ensalzar la eficacia del engaño. Está para empequeñecerlo, lo reduce a lo que es, un síntoma predecible y francamente patético de un sistema aterrorizado ante lo incontrolable. Cuando la gran barrera de la muerte física cae derrotada, cuando lo imposible ha irrumpido en la historia, las mentiras institucionales, por muy bien financiadas que estén, quedan expuestas como meros muros de papel frente a un huracán. La exigencia final de salir y abrazar la evidencia es la confirmación de que nos encontramos ante un evento fáctico y absoluto. Vale, lo entiendo. Aunque, como has visto, mi conclusión es bastante distinta. Por mi parte, yo mantengo que el verdadero pulso vital de este texto reside en su incisiva y cruda anatomía de la manipulación humana. Al detallar tan explícitamente el precio monetario de la falsedad y la conveniencia mutua entre líderes y militares, el relato funciona como una advertencia temporal. Sí, eso es innegable. Nos enseña cómo las estructuras de poder siempre intentarán financiar la duda para mantener el control de la población. El hecho de que ese vacío del alma pueda ser diseñado estratégicamente mediante rumores oficiales demuestra que la verdad no gana mágicamente los debates en la plaza pública.
no por el simple hecho de ser verdad. Ya. El texto no nos ofrece un final de cuento de hadas, para nada. Deja una responsabilidad tremenda y muy incómoda en las manos de cada generación sucesiva, la de resistir activamente frente a las versiones prefabricadas y elegir conscientemente qué historia van a creer. Es un cierre muy potente. Y creo que, a pesar de nuestras diferencias de enfoque, hay un punto clarísimo de convergencia en nuestro análisis de hoy, y es el reconocimiento de que el material fuente utiliza esta dualidad de forma absolutamente magistral. Ese contraste literario e histórico entre el encuentro íntimo, físico y abrumador en el camino de tierra, y por otro lado, la fría, cínica y calculadora negociación en los salones del palacio, ilustra de manera inmejorable el conflicto eterno que vivimos a diario, esa lucha perpetua entre la experiencia auténtica y el dogma prefabricado por pura conveniencia. Totalmente de acuerdo. Ambos reconocemos el inmenso valor intelectual de no quedarnos en la lectura superficial de siempre. Leer este material de Mateo 28 no solo como una crónica de la antigüedad, sino como un sofisticadísimo tratado sobre la epistemología humana. Exacto. Sobre cómo construimos la verdad colectiva y sobre la enorme fragilidad y a la vez el peligro real del poder institucional. Y sin duda alguna, para quien quiera profundizar, hay muchísimas más capas en este texto original respecto a cómo procesamos la información hoy en día, en plena era de las fake news. Así es un material inagotable que parece escrito ayer mismo para nuestro siglo. Y esto, nos hace volver inevitablemente a esa imagen de la gravedad con la que abrimos nuestro debate. Si mañana miráramos por la ventana, viéramos que el mundo entero flota y las leyes del universo se han quebrado. Y 10 minutos después, alguien llamara a nuestra puerta ofreciéndonos un maletín lleno de billetes para que firmemos un documento diciendo que solo fue una ilusión óptica. Pues la pregunta central de este texto resonaría con toda su crudeza histórica y personal. ¿Qué historia decidiríamos creer? Esa es la gran pregunta. ¿La verdad abrumadora que cambia el paradigma para siempre o el rumor cómodo diseñado para proteger el vacío? Gracias por acompañarnos en esta sesión. Les dejamos con esa reflexión. Hasta la próxima.